Que Dios les bendiga, hermanos, a todos los que pueden acompañar a través de YouTube, a través de este canal, que sé que ha sido mucha bendición para cada uno de ustedes. Ahora quisiera compartir una reflexión de la palabra del Señor. Creo de todo corazón que Dios nos da una nueva oportunidad para recibir un mensaje de parte de Él, que ojalá nuestro corazón hoy día pueda estar dispuesto a recibir la palabra que Él tiene para el día de hoy. Vamos a orar al Señor y pedirle a Él que dirija este tiempo, esta reflexión, que pueda tocar tu corazón, que la palabra de Dios pueda ser viva en cada una de nuestras vidas, que siga trabajando y moldeando, ¿no es cierto?, conforme a la imagen de Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, vamos delante de tu presencia a través de Jesucristo, dándote gracias, Señor, por este nuevo día de vida, de salud, porque, Señor, tú aún en medio de las más grandes dificultades sigues siendo Dios, sigues siendo fiel, sigues cumpliendo cada una de tus promesas. Nosotros somos evidencia viva de que tú eres un Dios real. Gracias, Señor, por entregarnos al más grande regalo que podríamos recibir. Podemos estar confiados que pueden venir pandemias, pueden venir cualquier tipo de desgracia, pero nuestra vida y nuestra alma hoy está segura en tus manos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos por tu palabra, para que tú puedas hablar conforme tú quieras a nuestras vidas, Señor. Habla que tus siervos escuchamos. Bendice este mensaje, bendice mi vida, Señor, que solo pueda ser un canal de bendición para cada uno de los que nos acompañan. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir un pasaje ahí en el libro de Génesis. Génesis en el capítulo 26. Y vamos a leer del versículo 27 en adelante. Dice así: y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Amén. Que Dios bendiga este pasaje bíblico, esta palabra de Dios que venía personalmente en una lectura que estaba revisando ahí y veía esta historia acerca de Isaac. Para contextualizar un poco, estamos hablando de Isaac, ¿cierto? El hijo de Abraham, el hijo de la promesa. De los patriarcas se habla mucho de Abraham, se habla mucho de Jacob, se habla mucho de José, pero de Isaac se toca bien poco. Pero hay un pasaje y fundamentalmente este capítulo que nos denota el carácter de este hombre, que nos muestra una característica que por estos días yo creo que escasea. ¿Cuántos de nosotros somos sembradores de paz? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de dejar en manos de Dios todos nuestros asuntos? El cristiano, nosotros como hijos de Dios, si le hemos conocido, debemos ser forjadores de paz. Bueno, tenemos un pasaje en el cual Isaac ya se había, ¿cierto?, separado absolutamente de su padre, se había casado, había tenido hijos, y resulta que cae en una de las pruebas similares a las que vive Abraham. Hay hambre en la tierra donde está Isaac y él tiene que emigrar. Va camino hacia Egipto, siguiendo el mismo modelo que su padre Abraham, pero el Señor lo detiene de camino y él se queda en una tierra habitada por unos enemigos feroces que tuvieron los israelitas durante toda su historia, los filisteos. En aquellos tiempos era una pequeña tribu, por llamarlo así, personas que trabajaban ya de mercenarios, eran hombres de guerra, hechos de la guerra,
y por largos años molestaron al pueblo de Dios. Y en este periodo no fue la excepción. Además, Isaac llega a una tierra difícil, a una tierra llamada Gerar, ¿verdad? Esta tierra era una tierra desértica, era una tierra muy, como bien dice la palabra, muy seca, donde el agua escaseaba, donde no era fácil pastorear, donde el tesoro más grande que uno podía tener en aquella tierra eran pozos de agua. Era como el oro el agua, porque era muy difícil encontrarla. Por lo tanto, el que tenía un pozo tenía que asegurarse de eso, porque rápidamente enemigos iban a querer quitar aquel preciado bien que era el agua. Y vemos cómo el Señor, aún en una dificultad, ¿cierto? Porque Isaac tiene que emigrar escapando del hambre, escapando de una sequía, de escasez. El Señor cumple su promesa y bendice a Isaac en tierras difíciles. Esto generó la envidia inmediata de sus vecinos, ya que todo lo que Isaac tocaba parecía prosperar. La gente notaba algo distinto en Isaac. La gente notaba en Isaac que la mano de Dios estaba con él. Quizás no veían a Dios detrás de eso, pero decían, algo tiene este hombre, que llegó forastero en esta tierra y rápidamente dice que sembró y Dios le dio el 100 por 1. Qué fome, ¿cierto? Qué triste es cuando nosotros también envidiamos y anhelamos la vida de otros, sobre todo cuando esas personas no conocen a Dios, porque la palabra de Dios dice que la senda del malo va a perecer. Y si tú eres justo, la palabra de Dios da garantía que todo lo que tú haces va a prosperar. Entonces no es sensato envidiar el bien del otro. Esto pasó con los filisteos, pero son personas que no conocían al Señor. Como le había dicho, la región de Gerar era una región desértica. El agua era tan valiosa como el oro en aquel lugar. Si alguien llegaba a encontrar un pozo que tuviese agua, era un signo como que si estuviera tomando posesión de aquella tierra. Incluso imagínense, en aquella época algunos pozos tenían cerraduras para evitar que los ladrones robaran el agua. Pero ¿qué pasó con Isaac y estos filisteos? Dice la palabra de Dios que los siervos de Isaac empezaron a abrir los pozos que habían cerrado estos mismos enemigos, que estos pozos los había cavado su padre Abraham años atrás, y brotaba agua, aunque estos pozos se habían cerrado hace muchos años, brotaba el agua, porque la bendición de Dios estaba con Abraham, y los enemigos llegaban y le tapaban los pozos. Esto en estos tiempos, en este contexto, era una declaración de guerra. Le estaba diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer tú ahora? Te tapamos los pozos, responde. Pero ¿qué hizo Isaac? Y eso es lo que yo quiero destacar de este hombre, de ese espíritu de pacificador, de aquel que más que preocupado, ¿cierto?, de arreglar asuntos de manera humana con la gente, descansaba en Dios y dejaba en sus manos todos aquellos asuntos, todas aquellas dificultades. Isaac tenía todo el derecho de declararle en la guerra, porque él había abierto los pozos, él había trabajado, él se lo había ganado, pero aún así él no decidió pelear. Y me encanta lo que pasa con los filisteos, porque Isaac sin levantar un arma, Isaac sin mostrar quizás su poderío, sus siervos, quizás, no sé si hubiera tenido algún ejército, pero los filisteos vieron cómo cada vez que Isaac abría un pozo en una tierra desértica, una tierra difícil, ellos vivían ahí,
Eran pozos que ellos no descubrieron. Pero Isaac, donde iba, abría un pozo y el agua brotaba. Y eso generó en ellos temor. Dijeron, ¿no será que la mano de Dios está con Isaac? Y los mismos enemigos que procuraron su mal, los mismos enemigos que le taparon su pozo, dijeron, tú, Isaac, eres bendito de Dios. En vez de comenzar el conflicto, Isaac, como les dije, optó por la paz. Renunciar a un pozo no era algo fácil. Estamos en un desierto. Era un bien preciado para su ganado, para el bienestar de su familia, pero aún así Isaac renunció. Mi pregunta es, ¿usted estaría dispuesto, por ejemplo, a renunciar a un puesto valioso o a una pertenencia valiosa por obtener algo que no vale plata, pero sí es muy valioso, como la paz? Debemos pedirle sabiduría al Señor para saber cuándo debemos retirarnos, cuándo debemos escapar del conflicto, pero ojo, también debemos saber cuándo debemos levantarnos y pelear. Lo importante, hermano, es ir dirigido en cada decisión que tomemos por la voluntad perfecta de Dios, que es buena, agradable y que nunca se va a equivocar. Quiero terminar compartiendo un pasaje bíblico y que nos da una clave importante. Usted es una persona que está en constante conflicto con sus pares, no se lleva bien con su familia, no se lleva bien con sus vecinos, quizá se ha cuestionado eso y ha dicho, ¿seré yo, Señor? Le quiero leer un pasaje, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Busca la comunión con el Señor, busca relacionarte con tu Creador y Él pondrá todas tus relaciones y todo tu entorno en orden. Que Dios nos ayude hoy para ser forjadores de paz en un mundo convulsionado, en un mundo totalmente parcializado, en un polo A, un polo B. Nosotros podamos sembrar la paz, podamos dar evidencia del amor de Cristo. Así como los filisteos se sorprendieron en este hombre, quizás tu entorno pueda decir, este hombre es bendito de Jehová. Que Dios te bendiga, que nos haga hombres sabios y te deseo tremendas bendiciones para ti y para toda tu familia. Ojalá este mensaje lo puedas compartir. Bendiciones.